Buenos días, profesores y compañeros presentes. Nuestra sección está conformada por Constanza Acuña, Ariel Fernández, Nicolás Flores, Vicente González, Valerie Jara, Isabela Oces y Fernández Nostroza, quien les habla. El área de nuestra sección es el área de voz, por ende, nuestro tema principal es la disfonía post el COVID-19. Bueno, actualmente si uno menciona COVID-19 es bastante conocido por muchos, pero no hay una definición clara, ¿cierto?, que podamos entender a grandes rasgos por todos y nosotros como grupo elegimos la que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este virus, ¿cierto?, como la enfermedad que provoca, o sea, sus resultados, los efectos en las personas, eran desconocidos antes de que estallara este brote, ¿cierto?, en Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. Y bueno, actualmente, ¿cierto?, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo, ¿cierto?, y nos tiene actualmente con todos nuestros estilos de vida muy cambiados. Dentro de los síntomas más graves que tiene este COVID-19 se encuentran, en primer lugar, la dificultad para respirar, ¿cierto? O la sensación de falta de aire en la persona, el dolor o opresión en el pecho que ésta tenga y, por último, la incapacidad para hablar o moverse. Y es en esta donde nosotros como fonoaudiólogos o futuros fonoaudiólogos, ¿cierto? En nuestro caso, em, vamos a ejercer nuestra profesión. Bueno, a modo introductivo, podemos decir que la frecuencia y el impacto clínico de lesiones laringeas dependen de los criterios utilizados para el diagnóstico y duración de la intubación. Son diversos los factores de riesgos y las lesiones encontradas en los distintos casos y estudios clínicos. Como metodología, hicimos revisiones sistemáticas gracias a la herramienta Google Académico. En esto nos apareció una lista muy larga de artículos científicos, los cuales investigamos y seleccionamos, para así después estudiar y editar con la ayuda de nuestro profesor. Estos se pueden encontrar en la parte inferior de nuestro póster como bibliografía. Como palabras clave tenemos COVID-19, voz, disfonía e intubación endotraqueal. Como objetivo tenemos conocer y evidenciar que una intubación endotraqueal prolongada puede provocar consecuencias en el paciente. Estas corresponden a daños en la voz, en el habla y patologías asociadas como la disfonía. Primero vamos a definir qué es una intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es un procedimiento médico en el cual se coloca una sonda en la tráquea a través de la boca o la nariz. En la mayoría de las situaciones de emergencia se coloca a través de la boca. También vamos a definir algunas patologías asociadas, como la disfonía, que es una enfermedad causada por un problema en las cuerdas vocales, o cuando la laringe se inflama, produciéndose la laringitis. Su principal síntoma es una voz más ronca o áspera de lo habitual, que puede sonar forzada o ahogada al hablar y que significa que la persona tenga que hacer un esfuerzo extra para poder expresarse. Además de la disfonía, también se presentan otras lesiones como son el edema, el hematoma, ulceración, necrosis, granuloma, entre otras. Ya. Yo les voy a hablar de dos lesiones en esta oportunidad. Ya, la primera es la granuloma laringio posintubación, que es una lesión benigna que se localiza en el tercio posterior de la glotis. Principalmente se produce por tres causas, que son intubación endotraqueal, el uso inapropiado de la voz y el reflujo gastroesofágico. Es una lesión poco frecuente eh, y aún menos frecuente si el periodo de intubación es corto. Esta lesión es más común en que se presente en la cuarta o quinta década de vida y está más eh,
presente en el sexo femenino. Generalmente una lesión unilateral y produce disfonía, fatiga vocal y tos seca. Ya. Y la segunda lesión es el edema, que este puede producir obstrucción respiratoria aguda que puede manejarse con una reintubación con tubos más pequeños y también con aplicación tópica de crema de corticoides con antibióticos. Respecto a la duración de la intubación, existe un plazo de aproximadamente 7 días, durante el cual, dependiendo del estado en que se encuentre el paciente, se debe tomar una decisión sobre si se continúa con la intubación o se cambia por una traqueostomía. Entre las lesiones que con más frecuencia producen disfonía están los edemas, aritemas, hematomas o hemorragias, ulceraciones, granulomas y la parálisis de cuerda vocal secundaria por intubación endotraqueal. Y como segundo punto, ¿cierto? De los resultados tenemos la frecuencia y el impacto clínico de las lesiones. Bueno, estas lesiones laringeas dependen netamente de los criterios utilizados para el diagnóstico de la duración de la intubación. ¿Ya? Son diversos los factores de riesgo y las lesiones encontradas como fueron demostradas, ¿cierto? En la parte de los objetivos por mi compañero Vicente. Sin embargo, la metodología de muchos de los estudios ha sido deficiente. No se permitió llegar a un consenso sobre este tema, ¿cierto? Que permita identificar los riesgos que se pueden prever, ya para que así podamos disminuir la frecuencia, ¿cierto? El porcentaje que fueron mencionados anteriormente por mi compañero Nicolás en la aparición de distintas lesiones. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que el rol del fonoaudiólogo, en este caso, en el área de voz, es un profesional con la capacidad para diagnosticar, prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen dificultades para comunicarse, las que surgen con problemas producidos en la voz. Debe educar a los pacientes sobre el correcto uso de su cuerpo al hablar con el fin de optimizar su voz. Y a modo de conclusión, nosotros creemos que la importancia de recibir una adecuada terapia fonoaudiológica es que el paciente luego de su intubación post-COVID-19 evite los factores de riesgo y logre tener un uso correcto de su cuerpo al hablar. Esto con el fin de que pueda optimizar su voz y pueda rehabilitarse como corresponda. Muchas gracias.